José Tello. Él es especialista electoral, experto electoral, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos en este gobierno. Él ha estado ya en los últimos días dando varias declaraciones a los medios de comunicación y también a través de sus redes sociales sobre el proceso electoral venidero de abril del próximo año, sobre todo debido pues a las nuevas, más que reglas de juego, el nuevo escenario político partidario que estamos viviendo en el país y que a muchas personas, por ejemplo, como yo, que nunca hemos estado en unas elecciones para elegir un Congreso bicameral, nos trae muchas dudas, ¿no? Y para todo el país las dudas se encuentran en que no sabemos cómo vamos a hacer ahora para votar por 43 partidos políticos inscritos en el registro de organizaciones políticas hasta el momento, ¿no? Entonces, hay muchas dudas, si bien tenemos ya a 43 partidos políticos inscritos, todavía ellos no han logrado, porque no estamos en esa etapa electoral, inscribirse al proceso electoral con sus candidaturas, ¿no? Entonces vamos a ver si es que realmente estos 43 partidos llegan a poder participar de las elecciones, porque ellos tienen que presentar sus candidatos y sus listas electorales, tanto para la presidencia, la vicepresidencia, como para el Congreso de la República, la bicameralidad ahora, es decir, para senadores y diputados, para el Parlamento andino también. Entonces, va a ser sin duda una elección muy distinta, en la que también puede entrar seguramente la inteligencia artificial y la tecnología, ¿no? Ya está con nosotros José Tello, producción, si me puede ayudar a poner en escenario. Hola, ¿qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Qué gusto. Hola José, ¿cómo estás? Gracias por ingresar con nosotros. Sé que estás muy ocupado con diversas entrevistas sobre este tema, pero te agradezco mucho que te puedas dar este tiempo para estar con nosotros el día de hoy, en estos minutos que tenemos, que quisiera que sean muchos más, pero es el que tenemos. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Está muy Excelente. bien la comunicación, no hay ningún problema. Perfecto. Bueno, lo primero que me gustaría poder conversar contigo es, son 43 partidos políticos que se inscribieron hasta el momento que se cierra y que ya inicia la convocatoria del proceso electoral que va a ser el próximo año. ¿Por qué tenemos 43 partidos políticos inscritos? ¿En qué cambió las reglas del juego para que logren inscribirse tantas agrupaciones políticas? En algo muy sencillo, resulta que nosotros teníamos, en rigor, la posibilidad de tener mucho menos partidos si es que no se hubiese dado el proceso de reforma política en el año 2019, el cual preveía que haya un ingreso fuerte de partidos políticos, pero a su vez una competitividad electoral en el propio sistema diseñado de las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO. Mejor dicho, era fácil acceder a tener un partido político, bastaba el 0,1% del total de electores del padrón según la última elección nacional. Por ejemplo, a la fecha hablamos de 25.288 afiliados a un partido político en gestación, es decir, que está en proceso de creación y que finalmente que termine siendo creado. Entonces, estamos viendo de que el requisito permitía que se creen partidos políticos, dado que es siempre el tema de lo que era adherentes antes de que aparezca esta figura, era una de las cosas más complicadas que podían haber. Hoy en día se ha restablecido lo adherente, pero no quiero irme en el punto inicial, que era el hecho que en un primer momento firmaba este porcentaje de las inscripciones, ¿no?, de afiliados. Y en consecuencia, lo que nosotros teníamos que hacer es una cuestión muy sencilla: tener las primarias abiertas simultáneas obligatorias y evitar que esta situación, o sea, se desborde, ¿ya? En consecuencia, finalmente lo que estamos apreciando ahora es de que a la ausencia de las PASO tenemos una enorme congestión, por decirlo de alguna manera, de partidos políticos. Justamente esa era mi segunda pregunta, ¿no? Porque, bueno, entendemos, como hablaba yo en esta introducción, de que si bien se han logrado inscribir estos partidos, todavía no sabemos si van a poder inscribir todas sus listas, ¿verdad? Porque todavía hay un proceso largo todavía como parte del cronograma electoral en el que se puede, pues, puede pasar diversas cosas en el camino, y ahí hay una gran tarea del sistema electoral que va a tener todo, sobre todo los jurados electorales especiales, ¿no? Pero el problema más que todo lo veo yo para el ciudadano, ¿no? Digamos,
porque ahora sobre todo tenemos que elegir también no solamente a un congresista, sino que tenemos que elegir a senadores y diputados. En mi caso es la primera vez que yo voy a realizar esta elección y sé que muchísimos electores, para todos los electores también es su primera vez, entonces estamos un poco, creo que, asustados en cómo va a ser, además de la cédula electoral, el poder conocer esta inmensidad de cantidad de candidatos que se van a presentar, que tú ya los has mencionado también, que son, ya ni recuerdo, son miles de candidaturas. Así es. Son miles de candidaturas. Para ir un poco a las cifras, cuando hablamos nosotros de los electores, y es muy buena tu pregunta, estamos hablando de casi 20 millones de electores que por primera vez van a ir a las urnas a votar bicameralidad. Es 19 millones y algo, aproximadamente. Pero hablamos de casi 7 millones que están, por decirlo de alguna manera, nuevos, ya no, sino ya con un cierto pasado en cuanto a la votación por bicameralidad. Es decir, son personas que etariamente, es decir, por edad, están por encima de los 53, 54 años y que votaron en las últimas elecciones parlamentarias bicamerales del año 90, cuando salió electo Alberto Fujimori. Entonces, es importante ese dato histórico porque hoy en día, por ejemplo, tenemos este tema de la bicameralidad, pero a su vez también, como tema de la bicameralidad, tenemos otro factor que es medular acá, y es el hecho de que nosotros eh, estamos viendo una vorágine de candidatos nunca antes en la historia. O sea, estamos con 43 partidos, nunca hemos visto tantos partidos juntos en una elección. Estamos, aparte de eso, con más de 11.270 candidatos, cosa nunca antes vista en la historia de Perú. Eso sí, siempre y cuando los partidos presenten candidaturas en todas las circunscripciones, porque sabemos que pueden dejar de presentar en algunas circunscripciones electorales. O eventualmente participar solamente en generales, no participar en las generales presidenciales, no participar en las generales eh, de Parlamento andino, pero sí necesariamente para no perder inclusión deben participar en las elecciones generales del Parlamento, del Congreso de la República, que ahora va a tener esta Cámara de Diputados también denominada por la doctrina Congreso de Diputados y la Cámara de Senadores, las dos cámaras de la bicameralidad. Ahora, muchas personas podrían pensar que mientras más partidos políticos quiere decir que hay mayor competencia, mayor democracia, porque hay una variedad de opciones, ¿no? Digamos, no sé si ideológicas, pragmáticas, porque ideología partidaria no podemos hablar ya de hace varios años, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo podríamos decirle a la población que en realidad lo que necesitamos es menos partidos políticos y dónde debería hacerse el cambio? Teníamos una esperanza nosotros en tener mayor representatividad a través de las elecciones primarias que se hicieran en cada uno de los partidos políticos y así que la población a través de repente de un militante, un voto, o de sus propios afiliados pudieran votar por el que verdaderamente le representa y así hacer un primer filtro, ¿no? Pero eso, bueno, no va a pasar. Tengo entendido que eso no se aprobó, ¿verdad? Ya no va a No, haber elecciones primarias. no va a haber ese tema de primarias. Bueno, hay primarias, pero es la denominación que se da en las elecciones internas. Las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO han desaparecido. No va a haber ese nombramiento, pero sí tenemos unas primarias que garantizan la elección por afiliados y no afiliados como una primera modalidad, solamente afiliados como segunda modalidad y como tercera modalidad, y la más empleada es la de delegados. Pero a mí me queda un sinsabor, Carla, justamente a razón de todos los problemas que se están viendo ahorita, por ejemplo, con la formación indebida, y es el hecho de que muchas de esas organizaciones políticas que recién se están gestando, es muy probable que tengan elecciones solamente con afiliados. Y eso me deja consternado, dado que se supone que son afiliaciones recién creadas, organizaciones políticas, partidos recién creados, y que las afiliaciones deben estar a flor de piel en cuanto al entusiasmo justamente por el haber creado su propio partido. O sea, yo no vería difícil que un partido político recién creado, por ejemplo, pueda convocarme a una elección de solo afiliados tremenda. O sea, si son 25.288 o 30.000 los afiliados que tenemos acá,
por lo menos unos 10.000 ir a votar. O sea, no me extrañaría, porque supone que hay un entusiasmo tras la creación de un nuevo partido político. Pero cuando vemos nosotros que acá se dan elecciones por la tercera modalidad de delegados, donde van a votar lo que sea necesario, lo que se representen de afiliados, o sea, con cualquier número de afiliados pueden salir, y luego tenemos de que hay una convención donde los delegados escogen a los candidatos, eso me parece algo muy complicado, o sea, muy difícil, algo que no ayuda a lo que viene a ser pues el sistema democrático. Pero valgan verdades, en la realidad, hace algunos años, me parece que el Latinobarómetro, tengo esta cifra, creo que ni el 1% de la población se encontraba como partidaria, como afiliada a un partido político. Creo que somos el país que menos afiliados a sus partidos políticos tiene, la mayoría son invitados. Esta figura ha cambiado para las listas electorales que se van a presentar en las listas de candidatos. En ¿Siguen la lista habiendo de candidatos, todavía invitados en las listas? sí, hay invitados y hay un 20% de invitados en elecciones generales, ya es decir, para elegir, en este caso, diputados, senadores y parlamentarios. Hay un 20%. Pero hay que tener en cuenta que en el caso de las elecciones regionales y municipales hay un cambio drástico para las elecciones de octubre del próximo año. Y es que se considera 30% de consejeros regionales, en el caso de elecciones regionales, también de consejos municipales, provinciales y distritales, es decir, regidores. Pero además se ha incorporado la posibilidad de que se pueda invitar acá a hacer también, digamos, para la redundancia, un invitado más, tanto el candidato a alcalde como gobernador regional. Entonces, una de las particularidades que tiene esta última reforma política que ha habido y que, bueno, nos cambia pues el escenario, aumenta el número de invitados, es decir, personas no designadas, pero incorpora justamente a las cabezas de lista. Y es algo bien atípico, pero bueno, es como lo han configurado. Y además también hay que tomar en cuenta de lo que vemos ahí, ¿no? O sea, ya no están pasando por un proceso democrático en cabezas, y sin lugar a dudas esto nos lleva pues a un tema bastante complicado en cuanto a lo que se refiere a la institucionalidad partidaria, ¿no? Es algo que a todas luces está haciendo agua y no está levantando nariz. Tú tienes una posición acerca de la paridad, ¿no? Y la alternancia en las listas electorales. Cuéntanos, porque justamente mencionabas en otras entrevistas que es por ello que es este gran número de candidaturas que va a existir. Claro, lo que pasa es que justamente lo que es la paridad es algo saludable, algo en lo que hemos avanzado como sociedad. Así que eso es bastante bueno. Pero si se refiere, por ejemplo, a factores como la alternancia es fundamental en cuanto a que, por ejemplo, en el caso de las elecciones, principalmente municipales, ya va a permitir que entren en alternancia hombres y mujeres. Anteriormente, por ejemplo, con el tema de las cuotas electorales, se relegaba a la cuota de género hacia un espacio, digamos, no con opción ganadora en la lista. Y ahora no, ahora se ha cambiado eso. Pero sin embargo, al existir voto preferencial tanto en las elecciones regionales como en las elecciones congresales, la verdad que haya alternancia no lleva mucho, porque el voto preferencial traslada justamente la elección directamente al elector. Y en este caso no es que corrija ningún tipo de situación, todo lo contrario, se mantiene tal cual, ¿no? El hecho de que yo, por ejemplo, puedo votar por más hombres o más mujeres, distintamente, o sea, es irrelevante. No voto necesariamente por el número uno, voto por quienes están al final de la lista. Por ejemplo, ya ocurrió y hay evidencia de eso. El caso, por ejemplo, de la elección en el año 2006 de Javier Vallarriestra, el extinto tribuno. Él, por ejemplo, subió electo con el número 35 por Lima. O Luciana León, que, por ejemplo, también salió electa en las elecciones del año 2016, en el número 36, o sea, la última de la lista, sin embargo fue la más votada. Entonces, vamos a advertir nosotros que ya el voto preferencial traslada la opción de elegir al candidato por parte, en este caso, de quien viene a ser directamente el interesado, que es el elector, ¿no? Y entonces, ¿cómo debió hacerse, cómo debió configurarse?
digamos, esta normativa o estas reglas para que finalmente sí resulte en una alternancia? ¿Crees que, o en una paridad, crees que se deba a que realmente las personas votan porque piensan que el candidato está capacitado, sea hombre o mujer? ¿O de repente lo que faltaría es un poco más de capacitación o cultura cívica de parte de los ciudadanos? ¿Cuál de las Lo que dos? pasa, lo que pasa es que falta justamente eh, mucha cultura cívica. Recordarás algunos años atrás cuando estábamos trabajando en el Jurado Nacional de Elecciones, ya al doctor Hugo Civina, quien agarraba y decía que en el país lamentablemente más habían habitantes que ciudadanos. Y creo que todos los que estuvimos en aquella época nos tomamos muy en serio eso y lo tomamos como algo que se debía revertir, ¿no? Porque la ciudadanía no es algo que encontramos en la calle a flor de piel. Hay muchos habitantes, gente que se queja, pero que sin embargo no participa en política o no vota de manera concienzuda por un determinado candidato o partido político. Entonces es un problema, lamentablemente, de estructura mental que tenemos de dejadez, ¿no? Y como que esperar que alguien venga y nos solucione las cosas cuando la democracia empieza desde abajo y no hacia arriba. Es quizás un rezago del autoritarismo que hemos tenido en el país casi en toda nuestra historia republicana, porque nosotros, después de que dejamos de ser colonia, hemos tenido 160 años o más de dictaduras. Entonces, el Perú tiene estadios democráticos muy cortos y en el fondo un fuertísimo ADN, se podría decir autoritario, que pasa factura, como por ejemplo en el hecho de escuchar a algún familiar, a veces mayores o a veces no tan mayores, decir que quieren hombres o mujeres con los pantalones bien puestos para que gobiernen este país, que haga las cosas, que no hable tanto. O sea, cuando uno escucha eso, se da cuenta pues de que estos genes, se podría decir, autoritarios están ahí, porque esa inmediatez solamente la puede tener un autócrata. Un demócrata busca consensos, un demócrata busca conversar con la gente, entendimientos, las demás fuerzas políticas y sacar cosas de manera conjunta, aunque tome un poco más de rato. Entonces me parece que todavía somos un país que está procesando lo que es la democracia y entendiendo lo que es esta forma de gobierno que no es perfecta, pero que sin embargo es la mejor del mundo y la más empleada, sobre todo por los países que han alcanzado un nivel de desarrollo y de bienestar que es lo que buscamos nosotros para todos los peruanos. Es más, es algo, Carla, que lo merecemos todos los peruanos. Claro, por supuesto, pero empieza de cada uno, ¿no? Yo quiero adelantarme un poco a la campaña electoral. Sé que todavía estamos súper lejos, pero ¿qué tienen que hacer? Esas suponiendo que sean 40, ¿no? Los candidatos y las agrupaciones que queden. ¿Qué tienen que hacer para captar el voto, que en su mayoría es del elector joven, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que, no sé, más del 50% son electores jóvenes que son muy apolíticos, ¿no? En los últimos años se ha demostrado que la población y los jóvenes son completamente apolíticos y ya tienen un rechazo a la política. Entonces, es una situación un poco preocupante y que me parece que va a escapar de las manos del sistema electoral fuera del trabajo que ellos realicen o quieran realizar para poder educar a la población o mostrar quiénes son los candidatos, cuáles son sus hojas de vida. Porque de planes de gobierno, mejor ni hablamos, eso lo hablamos después. Pero ¿cómo va a tener que hacer la campaña? ¿Cómo la visualizas tú que debería de ser? Claro, ya sabemos que hay una gran división, ¿no? Entre lo que es Lima y las que son las regiones sur del país. Casi siempre es esta división que cambia el país. ¿Cómo tú crees que debería o cómo crees que va a ser la campaña? La campaña yo creo que es una campaña donde se tienen que dar propuestas, pero yo creo que lo más hábil es enmendarlas y lo que mejor enganche hagan con la población, y me refiero como colectivo en el partido político, van a lograr su objetivo. Me parece que los presidenciales eh, están, están en carrera, ya han salido incluso encuestas, ayer hemos tenido una muy interesante, pero todavía hay mucho pan por rebanar, eso está muy prematuro. Y me parece que lo que están ahorita primero no son van a ser primeros, o sea, acá podría haber repunte de algunos otros, y eso solamente se verá en los siguientes meses. Es algo muy Maturo. temprano, quiero hablarlo, pero me parece que acá, por ejemplo, alguien que tenga una campaña muy bien planteada, muy ingeniosa, muy inteligente y sobre todo con una comunicación muy cercana al electorado joven o al electorado que esté desencantado de la política,
podría tener un éxito rotundo. Me parece además también que si alguien innova en algunas cosas propias de campaña que no hayamos visto antes, podría también tener un éxito rotundo. Recordemos García Pérez 2006, las estrellitas, los jóvenes, ¿no? Las estrellitas reggaetoneras con sus lentecitos negros, o los Guzmán Lover del año 2016, que rompieron todo el esquema en el tema de manejo de redes, o sea, se dio ingenio. Ahora ya sabemos que todo es TikTok, pero también ha entrado la inteligencia artificial. Entonces, Ujú. saben Dios, y lo digo así como entre creyente, pero también como que con la dosis de objetividad que demanda el hecho de hacer un poco de análisis sobre este tema político que planteas, que es una campaña electoral, puede haber una cuota de azar también en todo esto. O sea, por más que una Claro. campaña política técnicamente se diseña muy bien, se procesa, se enrumba muy bien, finalmente hay una cuota de azar que es lo que genera ese momento mágico de enganche que se tiene que tener con ¿cómo se llama? Con el electorado y genera realmente ese proceso que termina haciendo que una persona llegue, a veces sin pensar que era el indicado, o no, no tanto el indicado, hablando con propiedad, quizás la persona más visible en un primer momento, pero estaba un poco anónima y de repente terminó haciéndolo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ejemplos históricos, ¿no? García Pérez, nuevamente, hay que citarlo cuando se acerca a Manuel Ulloa a pedir la voz, bastante empático, carismático, levanta el dedo al costado del Premier, que a un joven diputado no le da ni una palabra, o el manguerazo de Belaúnde, por ejemplo, ¿no? Eh, Son cosas que, o recordemos, alguien que estuvo para el pase a segunda vuelta, pero no llegó a pasar a segunda vuelta en el año 2006, pero que hizo una trayectoria política bastante interesante durante una etapa de nuestra historia, que es Lourdes Flores, por ejemplo, Ah, que Lourdes. ella incluso dio un balconazo y en ese momento que se está discutiendo lo de la estatización de la banca, agarró y le dijo a Alan García Pérez, caballo loco. Y eso quedó pero totalmente pegado, o sea, mejor dicho, impactó al electorado, quedó pegado ya como un apodo, pero también en la sociedad, en el uso del día a día. Entonces le dio la visibilidad necesaria. O sea, estoy en los tres casos, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, cómo la visibilidad se puede obtener y se puede llegar justamente a un punto en el cual una campaña que se plantea con inteligencia y sobre todo que tiene un toque de innovación y además que plantea eh, el aprovechamiento ideal de ese momento de, que te puede dar el azar y una oportunidad única, cosas, como dicen los abuelos, que la visita se te presenta una sola vez y ya está, se cierra el circuito y tenemos ahí una persona que puede escollar y puede dar sorpresas. O sea, eso es algo real, ¿no? Ujú. Como también puede ser un escenario en el cual los que ya son políticos conocidos y que de alguna otra manera están ahí, finalmente, bueno, terminen quizás avanzando y manteniendo una hegemonía en lo que es la aceptación ciudadana en estos momentos y hacia el futuro, en la medida en que quizás el electorado se comporte de una manera más conservadora, ¿no? Y como que quiera tratar más con conocidos que gente quizás que no conoce y que le podría dar sorpresa. O sea, son cuestiones que hay que verlo, pero sí hay meses, Carla, para seguir, o sea, discutiendo sobre esto porque da mucho de qué Claro, hablar. por supuesto. La campaña electoral, sabemos que el voto, de todas maneras, puede suceder. Pero lo cierto es que en las últimas elecciones, no puedo decir que la mayoría, pero muchas personas no han votado por el candidato que quisieran, sino por el que no quieren, ¿no? Esa es la realidad. Y realmente la posición de los jóvenes o de los adultos es un poco más pesimista en este nuevo escenario. Pero como tú dices, y bueno, cruzar los dedos y tener esperanza que esta situación va a ser diferente, ¿no? Me gustaría que se basara en los planes, en la realidad. Puede ser un candidato que, bueno, que pegue con la población, que sea carismático, que utilice las redes sociales y el TikTok, pero creo que la ciudadanía joven cada vez está más despierta
a poder decidir en base a algo que de verdad va a traer beneficio más que en las simpatías, ¿no? Eso esperemos que pase en esta campaña. Es muy prematuro, como tú dices, saber qué va a suceder más adelante, pero quería saber un poco eso, sobre todo por el uso de la tecnología que ahora mencionabas y que estuve leyendo también un poco de eso, de utilizar la inteligencia artificial en las campañas electorales, y creo que eso también va a traer, bueno, para los partidarios, para los contrincantes políticos, va a traer bastantes de repente denuncias o impugnaciones en los jurados electorales especiales si es que se está cometiendo alguna infracción. ¿Hay cambios en esta normativa sobre las sanciones a los candidatos? Porque yo recuerdo la última y más hablada, que fue hace varios años, que era el tema de las dádivas, ¿recuerdas? Pero ahora no sé si hay alguna nueva restricción de la que podamos mencionar de repente. No, o sea, no entró al escenario. Yo te diría que es más conservador todavía en el tema, porque pues, se está apostando básicamente por que las cosas se encaucen más hacia la elección misma, hacia la propuesta de los candidatos, la puja electoral. Estoy viendo un escenario donde podría quizás haber menos impugnación, por lo menos a nivel de Jurado Nacional de Elecciones. Yo creo que se va a concentrar más la actividad procesal electoral en los jurados electorales especiales, en la medida en que ahí es donde, por ejemplo, se va a dar el conteo de votos. Entonces, el reconteo de votos, hay que hacer la aclaración, porque es una de las medidas que recientemente se han implementado y que lo que buscan es garantizar, pues, de que ya no haya cuestionamiento alguno hacia las elecciones, que se vayan, mejor dicho, llenos esos fantasmas de que las actas, de que hubo fraude, ¿no? O sea, me parece por ese lado, aunque el modelo es un modelo atrevido, por decirlo de alguna manera, por la capacidad de litigio que tenemos los peruanos, creo que no se van a contar 2 o 3 meses de sufragio, ¿no? O sea, acaban de hacer una vorágine, yo creo, y lo reitero, la actividad procesal va a ser muy intensa, jurados electorales especiales, pero finalmente me parece que podríamos estar atentos a que se logre un objetivo, y es el hecho de tener una elección lo más saludable en cuanto a también la aceptación de resultados. Esta elección que ha habido ahora ha generado la última un serio problema de credibilidad en los organismos electorales. Nosotros, los que hemos trabajado en los organismos electorales, sentimos de verdad preocupación y en cierta forma pena por lo que ha ocurrido, porque siempre hemos estado muy orgullosos de estar o haber pasado por instituciones con un alto nivel de legitimidad, siempre las mejores posicionadas o entre las mejores posicionadas dentro de todo el sector público peruano, pero sin embargo había un deterioro muy grande, y eso me parece que es labor de quienes están ahora a cargo del jurado, de la OMPE, del RENIEC, de levantarle la imagen al sistema, y esta elección es una oportunidad clave, así como la elección de la cual vamos a estar hablando largo y tendido, que es la de las elecciones regionales y municipales 2026. El sistema electoral tiene un gran trabajo, un arduo trabajo, más que nunca, y es necesario, digamos, implementar la tecnología. Hace muchos procesos electorales que se habla del voto voluntario, que estamos muy lejos creo aún, pero por lo menos del voto electrónico. Y tú proponías que se puede empezar a realizar con los peruanos en el extranjero, ¿verdad? ¿Cómo ayudaría esto en la elección? Bastante. Se está empezando ahora con los periodos extranjeros, pero me parece que eso es algo sumamente importante. Pasar al voto 100% no presencial, o sea, virtual, completamente virtual, es algo importante modular. Y es algo en lo que tenemos que ir avanzando. Pero también, por ejemplo, yo creo que para la siguiente legislatura, bueno, o sea, para el siguiente Congreso, debería verse algo. Quizás reducir la edad para la obligatoriedad del voto, bajar de 70 a 50 años, para ver cómo se comporta el electorado en torno, pues, a si existe, si hay más o menos ausentismo, y de qué sector etario viene el ausentismo, ¿no? Me parece que hay que tratar de trabajar en eso también, porque en paralelo con el voto virtual tiene que venir también, por ejemplo, algún tipo de innovación hacia el futuro, como el hacer el voto facultativo algo necesario, algo que existe en nuestra legislación, pero que hoy día sabemos que no puede venir de golpe, sino tiene que ser de manera progresiva. De manera progresiva, por supuesto, porque bueno, en muchos países, ¿no?, de Latinoamérica, como ya ha sido voto voluntario, algunos retrocedieron, pero es importante ver esa cifra, porque yo recuerdo
Estamos llegando casi al 20% de absolutismo, ¿verdad? Casi al No, 20%. en esta última elección han sido Fueron el 18, 30%, Carla. del 30. 30, pero básicamente entendemos por la pandemia. Esperemos que eso mejore, porque con este nivel de ausentismo puede ser muy complicado. Carla, de Ya verdad, podríamos decir que no hay legitimidad. no hay legitimidad. Podríamos decir. Bueno, confiemos en que ahora, ya pasada la pandemia, estemos recuperando quizás como en el año 2006, ¿no? Que tuvimos tan solo 12% de ausentismo. Así que hay que 12%, ser sí. promisorios que ojalá 20 años después se repita ese porcentaje. Bueno, Vamos a ver, todavía hay mucho camino por recorrer. Sé que así es. vas a estar en una entrevista y te agradezco mucho por este Muchas gracias. tiempo, pero nos debes más tiempo todavía para seguir con las preguntas que tenemos aquí, Excelente. para que las personas también puedan hacer sus interrogantes respecto a lo que quieran saber sobre las elecciones, porque hay más detalles sobre cómo vamos a votar. Yo te digo que de verdad que todavía no sé cómo voy a votar para el Congreso, estoy bastante confundida, pero esperemos a que vaya avanzando el cronograma electoral. En este momento, ya para cerrar, te quito un minuto, ¿en qué etapa del cronograma electoral estamos? ¿Las candidaturas Ahorita todavía estamos falta en la mucho? elaboración de los reglamentos de elecciones primarias de los partidos políticos. Y eso va a ser hasta el 13 de junio. Hasta el 13 de Sí, junio. sí. Y Así ahí, que preparar bien los reglamentos y tener todos los documentos en orden para las elecciones primarias. Ujú. para las elecciones, ¿cuándo deberían estar inscribiendo sus listas? Las listas para el 31 de octubre. Sí, porque 31 de octubre. las elecciones van a ser el 30 de noviembre, de un militante un voto, de solo, bueno, es decir, solamente afiliados o de afiliados y no afiliados, y se van a elegir delegados y la de delegados es el 7 de diciembre. Listo, Entonces sabremos los candidatos a fin de año todavía, cuáles son así los de que han año. quedado a fin de Sí, año, permítame. justamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe, cuídate, que estés muy bien, Estamos en gracias por tu contacto, ¿ah? tiempo, que te vaya excelente. Gracias, nos Ya nos vemos. vemos, Cuídense. muchas gracias. Chao, chao. Gracias. Bueno, amigos que han estado conectados, han sido un poco las interrogantes que nos ha respondido Pepe Tello. Él es abogado, experto electoral, ha sido ministro de Justicia y Derechos Humanos en este gobierno. Y bueno, nos ha sacado de muchas dudas. Sé que algunos tenían algunas preguntas por hacer, pero prometo que vamos a retomar con este tema, no solamente con Pepe Tello, sino también con otros expertos electorales que estoy segura que van a querer participar para poder discernir alguna de sus interrogantes y de sus dudas. Pero la idea de esta transmisión es, además de conocer cuáles son las nuevas reglas, es poder involucrarnos un poco más también nosotros como ciudadanos y ser parte de este sistema de partidos políticos que solamente se va a poder mejorar mientras nosotros como ciudadanos participemos en la vida democrática de nuestro país, que no termina cuando realizamos el voto. Continúa durante todo el tiempo, continúa cuando participamos en nuestra comunidad, en nuestro distrito, continúa cuando fiscalizamos, ¿no? Y no solamente para la presidencia de la República, también para el Congreso. Tenemos una nueva oportunidad de elegir a los mejores. Y eso es lo que debemos de hacer. Tenemos un año para poder hacerlo. Creo que podemos empezar a trabajar en esto. Muy buenas noches con todos, les agradezco. Nos vemos.